Bueno, vamos con la herencia. Nosotros tendríamos que crear ahora un tipo libro, que dice que herede de publicación. ¿Cómo se hace eso? Pues ponemos lo siguiente. Decimos que creamos una interfaz que se va a llamar libro. Cuando creo libro, añado la interfaz publicación. Y entonces se me crea este perfil. Fijaros que este perfil, interfaz libro extiende a publicación, es similar al que teníamos en medicamento, cuando poníamos que medicamento extendía a comparable. Esta es una herencia entre interfaces, porque comparable es una interfaz. Y esto que estoy poniendo aquí, esta herencia también es entre interfaces, porque publicación es una interfaz y libro es una interfaz. ¿Qué método tendría yo que poner en la interfaz libro? Bueno, pues como ya he puesto que extiende a publicación, no tengo que poner el get autor y el get título. Eso ya están. Tengo que poner los nuevos. ¿Cuáles son los nuevos? Pues los nuevos son precio, número de páginas y temática. Pero claro, ¿qué pasa? Que no entiende temática, porque no la he definido. Así que voy a definirla. Es un tipo enumerado, por lo tanto me lo voy a crear. ¿Cómo se crea un tipo enumerado? Pues nos ponemos sobre el paquete, botón derecho de nuevo, New, y hay una de las opciones que no hemos todavía utilizado, que es esta enum, enumerado, que se va a llamar temática, con T mayúscula. Y entonces me sale un tipo enumerado, que como veis es parecido a como si fuera una clase, pero en vez de poner class, pone enum, public enum temática, y aquí separados por coma, pongo las etiquetas que puede tomar un tipo temática. Entonces, nuestra temática, hemos dicho, según el enunciado del problema, podía tomar los valores ficción, poesía, ensayo, historia. Yo lo voy a copiar. Son etiquetas. Después veremos un mecanismo para pasar de etiqueta a string y de string a etiqueta si no necesitáramos. Pero de momento estos no son cadenas de caracteres, sino están entre dobles comillas. Y por supuesto, si se ponen en mayúscula, pues significa que son en mayúscula. Ya sabéis que Java distingue mayúscula de minúscula. Dice, solo el precio será modificable. Por tanto, significa que tengo que poner un método setPrecio. Bueno, y había un método más que dice, añada al tipo libro la funcionalidad de dado un porcentaje, que es un entero, positivo o negativo, modifique el precio del libro en ese porcentaje. 10, pues subiría el precio del libro 10%, si le doy menos 10, bajaría el precio del libro un 10%. No es lo mismo que el setPrecio, porque el setPrecio es, yo le doy un nuevo precio y lo modifica. Este es que yo le doy un entero en porcentaje y sube o baja el precio del libro en ese porcentaje. Modifica una de las propiedades del libro, por lo tanto no devuelve nada. Void, modifica precio. Vamos entonces ahora con la clase. New, class, libro, IMPL. Como superclase vendría publicación y como interfaz, lo que he hecho es lo siguiente. Yo voy a crearme mi clase libro IMPL. Libro IMPL hereda de libro, que esto lo que va a poner es que extiende a publicación IMPL. Entonces, como atributos nuevos tenemos el precio, el número de páginas y la temática. Y entonces lo primero que vamos a hacer es implementar el constructor de libro IMPL. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es qué necesita uno para crear un libro. Necesitaríamos los 5 atributos, efectivamente. Sí, para crearme un libro yo necesito autor, título, número de páginas, precio y temática. Las 3 cosas, o las 5 cosas, mejor dicho. Es decir, que el constructor de libro necesita que yo le pase como argumento 5 parámetros. Y le tendría que pasar, pues, el doble. Primera cuestión novedosa con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora es, yo tengo un autor y un título, y con eso debería de crearme previamente, antes de crearme un libro, crearme una publicación con esas 2 propiedades. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace siempre invocando al constructor de la clase padre. ¿Cómo se invoca el constructor de la clase padre? Pues también lo sabemos, con super, y pasándole como argumentos los argumentos que necesitaba ese constructor. Esto es parecido a lo que hicimos aquí, porque el mecanismo es el mismo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Fijaros, lo que yo estoy haciendo aquí es construyéndome una clase que hereda de otra. Para construir un objeto de la clase sección precio menor que 0, lo que estaba haciendo aquí era construirme un objeto de la clase padre.
¿Cómo se construye un objeto de la clase padre? Invocando al constructor de la clase padre. ¿Cómo se invoca un constructor de la clase padre? Con una palabra reservada que se llama super. Super, lo que está haciendo aquí o aquí, es invocando al constructor de la clase runtimeException. ¿Por qué está invocando al constructor de la clase runtimeException? Porque como yo estoy diciendo que mi excepción es una clase que hereda de otra que ya trae Java, para construir un objeto de mi clase, tengo que previamente construir un objeto de la clase padre. Que en este caso es lo único que hacía. Pero cuando tenga más atributos, pues ahora después tendré que darle valores a los otros atributos. Que el constructor de la clase padre es invocado con los argumentos que necesita publicación. Y a continuación, lo único que tengo que hacer es que precio tome el valor del argumento P. Hay una cuestión para ir aprendiendo a manejar el tipo enumerado, y es que normalmente los tipos enumerados, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, suena un poco artificioso crearme un libro y que la temática sea una etiqueta. Parecería más lógico que yo le diera una cadena de caracteres y convirtiera la cadena de caracteres en etiqueta. Entonces, eso lo puedo remediar poniéndole otro constructor. Es decir, yo podría crearme otro constructor donde la temática no sea de tipo temática, sino que sea un string. Entonces, ¿cómo consigo convertir una cadena de caracteres en una etiqueta de tipo temática? Bien, pues para eso, si pongo aquí temática y le doy un punto, me salen los métodos que trae el tipo temática. Lo que trae son, primero, las 4 etiquetas. Es decir, cuando yo me quiero referir a una etiqueta concreta, tengo que ponerle primero, temática.ensayo o temática.ficción. Imaginaros que yo quisiera crear todos los libros de temática ensayo. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que poner temática.ensayo. Esa es la etiqueta ensayo, es decir, la etiqueta que esté figurada aquí no se pueden manejar por libre. Para que tengan sentido hay que ponerle por delante el nombre del tipo y un punto. Si yo quiero convertir un string en una etiqueta, tengo que utilizar el método que se llama valueOf. ValueOf, como veis, recibe un string y lo que hace es convertir ese string en una etiqueta del tipo temática. Entonces tendríamos dos constructores. Uno, que habría que pasarle las etiquetas temática.ensayo, temático.novela, temático. Lo que sea, o bien una cadena de caracteres con el nombre ensayo, novela o tal, y esto lo convierte. Alguien podría pasar, bueno, ¿y qué pasa si tú le pasas una cadena de caracteres que no sea ficción, poesía, ensayo o historia? ¿Qué creéis que pasará? Se resaltará una excepción y me dirá que no es posible transformar la cadena que le he pasado a una de las etiquetas de tipo temática. Es decir, que las cadenas de caracteres que le pasemos deben de ser como están aquí, literalmente. Si no, daría un error. Bueno, vamos a ver. Es que es más natural trabajar con cadenas de caracteres que no con etiquetas. Mira, voy a adelantar acontecimientos. Vámonos a nuestro test. Voy a crearme el paquete test. Voy a crearme la clase test librería. Y aquí me voy a crear un libro. Voy a poner, por ejemplo, libro. Y ahora vendría la temática. La temática habría que poner, o pongo esto, temática.ficción, que sería una posibilidad, o quizá parecería más lógico, y por eso he puesto el segundo constructor, es que yo copiara esto, y en vez de ponerle temática.ficción, le pusiera una cadena de caracteres que fuera ficción. Los dos estarían igual de bien, pero, no sé, parece más lógico la segunda que la primera, ¿no? A ver, la pregunta está más bien en la necesidad de... Alguien podría decir, bueno, los tipos numerados, realmente, ¿para qué sirven? Porque si usted lo que quería poner es 4 etiquetas con estos 4 valores, podría haber puesto un string. ¿Sí o no? Podría haber puesto un string y que el string tomara los valores ficción, poesía, ensayo, historia, y ya está, ¿no? ¿Para qué se pone un tipo numerado y no se pone un string? A ver si alguien es capaz de decírmelo. Claro, porque el tipo numerado no me permite errores. Permite estos 4 y punto. Si yo le pongo un string, tendría que estar chequeando constantemente
de que el string que se le ha dado al libro es correcto, es decir, que está entre estos 4 posibles valores, que son los únicos que yo voy a permitir en mi aplicación. Para eso se pone un tipo enumerado, para que cuando yo hago esto, aquí no hace falta que yo lo chequee, ya lo chequea Java por mí. Es decir, que si yo le estoy dando otra cadena de caracteres distinta de las 4 posibilidades que yo le he dado, me va a saltar una excepción y me va a decir que no es correcto. Los tipos numerados son muy sencillos de usar y me permiten, insisto, controlar que cuando una variable solamente puede tomar unos determinados valores, seguro que va a tomar solo esos valores, no ninguno. Vamos con la implementación de modifica precio. Vamos, hemos dicho que modifica precio recibe un entero y que lo que vamos a hacer es incrementar o decrementar el precio que tenía el libro en este porcentaje. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué método tiene que invocar modifica precio? A setPrecio y a getPrecio, a los dos. Porque claro, para modificar un precio necesito setPrecio, pero para saber el precio que tenía antes necesito getPrecio. Vamos a suponer que yo hago algo así como esto. Esto me permitiría tener en la variable P el precio del libro actualmente. Ese precio se modifica. ¿Cómo se modifica? ¿Veis? Esto lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, lógicamente. Lo único que pasa es que he sacado foto como un PR. ¿Qué problema tendría esta segunda forma? El problema que tiene es que P es un entero. Y si yo divido P entre 100, me va a dar una división entera. Si P fuera 10, por poner un ejemplo, 10 entre 100 vale 0. Entonces, para que esta división no sea entera, ponemos un punto y se acabó. Y ahora invocaríamos a setPrecio con este nuevo PR. Queda mucho más claro un código así que no un código con todo en una sola línea, que se puede poner, pero bueno, que no hace falta poner. Bueno, vamos a probarlo. Valía 12,45, un 10% más, pues sería €1 y pico más. Efectivamente 13,695. Y si le diéramos un precio menor, negativo, no menor, pues lo habría rebajado un 10%. No he puesto un system.out.println de libro porque no tenemos hecho los toString. Vamos a poner los toString. Para empezar pondríamos el toString en publicación. Aquí ponemos el autor. Esto significa que para nosotros una publicación saldrá entre paréntesis, autor y título. Recuerdo que tienen que estar implicados las mismas propiedades que estuvieran implicadas en el equals. Y ya la composición de la cadena, pues ya cada uno como se quiere. Ahora nos vamos al toString de libro. Bien, en el toString de libro, lo primero que yo tendría que hacer es invocar al toString de publicación. Es decir, que la cadena de caracteres que yo voy a formar para un libro, en la que tienen que estar implicados, recuerdo en el enunciado, autor, título y número de páginas, es decir, que en el toString que yo haga del libro, tiene que estar implicado el toString de publicación. Entonces, si un libro es una expresión entre paréntesis donde pongo autor, coma, o mejor dicho, autor, 2 puntos, título, esa misma expresión la voy a utilizar para libro, añadiéndole el número de páginas. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo? Pues, por ejemplo, podría hacer algo así como esto. Vamos a suponer que pongo que la cadena de caracteres que voy a formar, S está compuesta por ejemplo, corchete, a continuación, la expresión en forma de cadena de la publicación, que sería invocar al toString de la clase padre. Y a continuación, añadirle, pues, y con esto terminaríamos la cadena, pues poniendo un corchete de cerrar. Porque no tendría sentido que yo tuviera 2 representaciones como cadena de caracteres distintas cuando los libros son iguales. Es decir, si 2 cadenas son iguales, porque sus libros son iguales, y si los libros son iguales, porque sus cadenas son iguales. Repito, lo que he hecho ha sido reutilizar en la construcción de la cadena de libro la cadena que teníamos para publicación. Y así debe ser. Bueno, no tiene por qué ser exactamente así, poniéndolo entre corchete y tal. Eso evidentemente queda a gusto ya cada uno como quiera. Pero lo que sí debe hacerse es que en la construcción de la cadena de libro debe de intervenir la construcción de la cadena de publicación. Con esto, si yo ahora me voy a mi test y hago un system.out.println del libro, me sale, pues como habíamos dicho, entre corchete, entre paréntesis,